Bueno, hola a todos, estamos ya con la última de mis charlas. Esta es sobre síndrome confusional. La damos junto con demencia, pues es una patología que si bien no es lo mismo, tiene algunas similitudes, algunos cosas parecidos. El síndrome confusional agudo o delirio está caracterizado por alteraciones en el contenido de la conciencia, generalmente en el nivel, y cambios bruscos a nivel cognitivo que no se pueden relacionar con una historia de demencia previa, ¿sí? El paciente en este caso no está demente, sino que tiene un cuadro en el que la parte cognitiva ha empeorado súbitamente. Puede ser la única manifestación de una enfermedad grave, por lo cual hay que prestarle mucha atención y tratar de llegar al diagnóstico que lo causó, porque el síndrome es un conjunto de síntomas y signos, pero no es la enfermedad en sí. Generalmente la prevalencia es baja en menores de 60 años, pero mayores de 70 años lo van a presentar alrededor de un 60%, ¿sí? Sobre todo cuando estos pacientes están institucionalizados o tienen algún grado de deterioro cognitivo previo. La prevalencia de las últimas semanas de vida varía mucho entre el 25 y el 85% dependiendo de la causa de, de que estén en las últimas semanas de vida. Por ejemplo, el cáncer y el SIDA tienen altísima incidencia de síndrome confusional. Los pacientes con delirio que estén internados tienen una mortalidad aproximada del 22 al 76%. Esto es tan heterogéneo porque la infección urinaria puede ser causa del síndrome confusional, en cuyo caso la mortalidad es bastante baja, pero a veces una neumonía bilateral también puede ser la causa, y en ese caso la mortalidad suele ser un poco más alta. En cuanto a la fisiopatología, no se conoce bien por qué el síndrome confusional se presenta, pero hay unas teorías que dicen que puede ser un déficit colinérgico sumado a un aumento de dopamina, más el efecto que suelen tener las citoquinas inflamatorias y el estrés crónico. ¿Qué factores son predisponentes? Muchísimos. Una enfermedad cerebral previa, un paciente que tiene una ACV o que tiene un deterioro cognitivo leve, tiene mucho más riesgo de tener un síndrome confusional agudo. Los hombres nuevamente tienen mayor riesgo, los mayores de 65 años están mucho más expuestos. El dolor no controlado. El dolor no controlado es una de las causas más frecuentes de síndrome confusional. ¿Qué es un dolor no controlado? Un paciente que viene de una cirugía al cual no se le dejó una adecuada analgesia, entonces el paciente está con analgésicos, pero son inadecuados o insuficientes, y está con un dolor que no puede controlar. Eso es una de las causas más frecuentes, lo vemos en casi todos los centros de internación donde hay pacientes internados postquirúrgicos. Otro dolor no controlado muchas veces puede ser el dolor del cáncer, y en algunas ocasiones el dolor neuropático, que es por daño de fibras nerviosas, que es un dolor bastante difícil de tratar. La inmovilización. Nosotros habitualmente tenemos una visión que es cuando estamos parados hacia adelante, pero el paciente que está acostado muchas veces solo mira el techo, ¿sí? Y si es una cirugía de columna, una fractura de pelvis que tal vez no tenga mucha movilidad, eh, empiezan a perder pautas. Pacientes añosos solo ven blanco y eso cambia muchas veces su percepción y hace que tengan un síndrome confusional. Lo mismo con el bajo nivel de actividad, es el paciente que está con un deterioro cognitivo leve o casi nada, pero está en su casa sin ninguna actividad y de pronto se tiene que enfrentar a una situación que lo estresa y le puede provocar un cuadro confusional. El alcoholismo, obviamente, la intoxicación aguda puede generar cuadro confusional, pero el alcoholismo crónico suele tener fallas de vitamina B, déficit de vitamina B12 y fallas a nivel cerebral que pueden generar confusión. Fallas parenquimatosas, la insuficiencia renal aguda, sin dudas, la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca también, todos son causas de cuadro confusional. El HIV, como hablamos en la parte anterior, es causa del complejo de demencia-SIDA, pero muchas veces la infección aguda por HIV puede dar un cuadro confusional, más allá de las enfermedades oportunistas que también lo pueden dar. La desnutrición, sobre todo la desnutrición crónica, con falta de oligonutrientes, oligoelementos, hace que el paciente se pueda confundir. La fractura de cadera es un clásico, paciente añoso con fractura de cadera que no tenía ningún déficit cognitivo y de pronto se interna con la fractura de cadera y tiene un confusional florido con excitación, alucinaciones que asustan mucho a la familia. Estos pacientes suelen mejorar con algo de medicación y sobre todo cuando vuelven a casa. La cirugía, generalmente cirugías mayores, es raro que pase con una vesícula o con un apéndice, lo hemos visto en alguna ocasión, pero es raro. Generalmente son con cirugías, una colectomía, cirugías de columna que inmovilizan mucho, a veces cirugías traumatológicas dolorosas, y también las cardiocirugías.
Cambio de ambiente y residencia, también lo hablamos en la parte de demencia, el paciente está muy acostumbrado a su hábitat, a sus cuidadores, y de repente cuando tenemos un cambio de residencia y el paciente no reconoce el ambiente, se puede confundir. La ansiedad es otra causa confusional. La deprivación del sueño. Ustedes saben que un paciente con deprivación sostenida de sueño empieza a empeorar su calidad de vida, se pone irritable, y esto puede hacer que aparezca un síndrome confusional, especialmente en adultos mayores. Alteraciones sensoriales. Es el clásico caso del paciente que usa anteojos o audífono y uno lo interna en un sanatorio y no le dejan ni el anteojo ni el audífono. El paciente ve mucho menos, cambia su percepción y suele ser un confusional. Deshidratación, por supuesto, y la polimedicación. Recordemos todos que cuando nosotros sumamos fármacos, también sumamos posibles efectos adversos. Entonces, tratemos de, sobre todo a los pacientes mayores, medicarlos con lo justo y no hacer polimedicación en la medida de lo posible. Acá tenemos un paciente, esta es una resonancia, es una imagen FLAIR la primera, un T2 y un FLAIR la segunda y la tercera. Son imágenes con enfermedad cerebral previa, tienen enfermedad vascular, ahí podemos ver las imágenes hiperintensas como vimos en la charla previa de vasculares. Esta es una imagen de fractura de cadera. Nosotros acá podemos ver, si ustedes se fijan, esta de acá al lado tiene el cuello del fémur conservado y esta no lo vemos. Esta es una fractura telescopada donde el cuello se mete en la cabeza del fémur, obviamente requiere reemplazo, y esta otra de acá, lo que está fracturado es el troquín. Esta parte de acá que está suelta, separada del hueso. Ambas son ambas son fracturas de cadera que van a requerir cirugía y tienen doble riesgo, ¿no? La cirugía y la fractura de cadera. Bajo nivel de actividad, como el abuelito que está ahí, ustedes lo ven que está muy quietito, no hace nada, eso va generando algo de atrofia cerebral, como vemos en la resonancia de la izquierda, y este bajo nivel, sumado a la atrofia y al trastorno cognitivo leve, hace que el paciente cuando se cambia de hábitat y se lo expone a alguna anoxia o algún estrés, pueda desarrollar un cuadro confusional. Un poco más, estas son imágenes típicas de alcoholismo, algo habíamos visto en la charla de demencias de hipovitaminosis B. Esta es otra imagen típica, bien típica de hipovitaminosis B, lo mismo que esta. Acá lo que podemos ver es el cuerpo calloso, bien afinado, como se ve en el síndrome de Marcafaba-Vignami, que es un tipo de enfermedad que cursa con demencia en tomadores de alcohol, especialmente vino tinto. Wernicke-Korsakoff es la máxima expresión de cuadro confusional relacionado al alcoholismo, pero es bueno que sepamos nosotros que existen Wernicke-Korsakoff no asociados al alcoholismo, como en todas las causas que se enumera el cuadro. La hiperemesis gravídica, la verdad que nunca he visto un Wernicke por hiperemesis gravídica, pero está descrito. Algunas otras hiperemesis. La psicosis de Korsakoff por trauma, sí, alguna vez hemos visto. Secuela de encefalitis herpética, yo les había dicho que las encefalitis pueden dejar secuelas cognitivas. Trastornos de memoria, como la epilepsia del lóbulo temporal, amnesia global transitoria, todas estas son causas de Wernicke-Korsakoff no alcohólicas. Factores predisponentes, habíamos hablado al principio que la desnutrición era un factor predisponente. Acá, este es un paciente hace muchos años, cuando yo todavía estaba en el Instituto Roffo, donde podemos ver la columna, se ven casi todos los huesos, fíjense las piernas, que no tiene casi tejido adiposo, ¿sí? La lengua del paciente es esta, con una dermografía casi exquisita, y lo que vemos acá en el brazo se llama reflejo idiomuscular. Cuando uno golpea sobre el tendón, se produce como una montañita, no sé si alcanzan a ver ahí donde yo tengo el cursor, que se ve mucho en los casos de desnutrición severa. El dolor no controlado, ya habíamos dado algunos ejemplos, acá tenemos otros. La señora de la izquierda con una artrosis, una artritis deformante, muy dolorosa. Eso es un dolor crónico, bastante complejo, difícil de controlar, parece incluso que tuviera tofos. Y al costado es una inflamación, una artritis del tobillo, que también es una patología muy dolorosa y es un dolor difícil de controlar. El cáncer, esta es una señora con un cáncer de mama, con ganglios obviamente metastásicos, que
venía por un cuadro confusional y cuando se empezó a interrogar y se quejó de dolor, vimos esto. No era una señora del campo, era una señora de acá, de Capital Federal, madre de un visitador médico, así que uno siempre se sorprende con estas cosas, pero sigue habiendo. ¿Cuál es la causa? Pues hasta ahora vimos los factores predisponentes. Las causas de las neurológicas, el ACV puede ser causa de cuadro confusional, no es para nada infrecuente. El traumatismo de cráneo también es una de las causas más frecuentes de confusional. Las metástasis no tanto, tienen que tener mucho edema. Los tumores tampoco suelen diagnosticarse antes de dar un confusional. La hipertensión endocraniana y algunas otras patologías. En las psiquiátricas, manía, depresión y esquizofrenia son las más frecuentes. Y yo diría que las causas más frecuentes de confusional son las metabólicas. La hipo o la hipernatremia, las dos pueden dar confusional. La hipoxia en cerebral y tisular puede dar cuadro confusional. La cetocidosis diabética, que es el CAD que figura ahí. La insuficiencia renal aguda, la hipoglucemia, la hipo o la hipercalcemia, deshidratación y obviamente las insuficiencias parenquimatosas que ya habíamos hablado. Infecciosas, de por sí la meningitis puede dar un cuadro confusional, al igual que la encefalitis. Cardiovasculares, generalmente el infarto puede dar confusional por dolor y la insuficiencia cardíaca por hipoperfusión. Hematológicas, las anemias extremas pueden dar cuadro confusional y, y a veces las hipercelularidades también por ponerse más viscosas. Entre las tóxicas hay fármacos, drogas ilícitas, accidentales, y también, por supuesto, el síndrome de abstinencia. Esta es una tomografía de encéfalo simple, sin contraste, donde podemos ver en la primera parte, en la de la izquierda, en línea media, eso es un hematoma subdural de línea media. Son raros, no son frecuentes de ver. Un paciente que había venido muy confuso, creo que a Clínica del Sol era. Y le hicimos la tomo y encontramos rápidamente la causa. En la de al lado es más difícil. En la de al lado está bien acá a la derecha de la imagen, o sea, a la izquierda de la tomografía, hay un área que es un poquito hipodensa con respecto al parénquima y donde vemos algunas hiperdensidades en su interior. Forma de semiluna y llega casi hasta occipital. Ese es un hematoma subdural crónico con alguna reagudización, con algún resangrado. Los subdurales son muy frecuente causa de cuadro confusional. Epilepsia y síndrome posictal, ya habíamos visto algo de síndrome posictal, esta es una resonancia, es un corte coronal, y acá podemos ver los hipocampos, y vemos como este está bien brilloso, causa de epilepsia, de convulsiones y confusional. Y esta de acá al lado es una resonancia, un T1, donde lo que podemos ver es esto de acá, que es una banda de heterotopía, es una sustancia gris donde debería haber blanca, es muy epileptogénica y también suele generar cuadro confusional. Estática, este es un confusional con un cuadro posictal, es parecido a otra imagen que hemos visto antes. Impactante, los posictales suelen ser una causa confusional. Fácil de ver cuando vimos la convulsión, pero cuando el paciente es traído desde domicilio y nadie ve una convulsión y solo está confuso, a veces cuesta un poquito. Enfermedades minimizantes, estas son imágenes que ven perpendicular. La esclerosis múltiple no es frecuente que sea causa de cuadro confusional, pero no es imposible que lo genere. Infecciosas. Acá tenemos la frecuente causa confusional en pacientes añosos, muchas veces es causa de cuadro confusional. Es bien brilloso y está acá arriba. Y acá tenemos una que no sabemos si era infecciosa o no. Uno en primera instancia podría decir que es una encefalitis, pero cuando dejamos pasar el tiempo, lo que apareció fue esto, que es un tumor de cerebro, un glioblastoma de alto grado. Metástasis múltiples, cáncer de mama. Podemos ver los diferentes tipos de cáncer de mama. Mama da casi cualquier tipo de metástasis y a veces debutan con cuadro confusional. El ataque cerebral isquémico, ahí podemos ver ACV ya evolucionado, tanto en la tomografía de la izquierda como en la derecha. Ahí vemos un ACV en área cerebral media derecha, que se ven en las dos imágenes. Síndrome de impregnación, acá podemos ver cuadros de impregnación donde vemos metástasis óseas. Esto de acá es parte del intestino. La metástasis está acá abajo en el fémur, lo mismo que acá en la cabeza del húmero. Las metástasis óseas son muy dolorosas muchas veces y son causa de cuadro de
confusional. Tumor del sistema nervioso central, un gran tumor en línea media, ¿sí? Se ven las 4 imágenes, es una resonancia con contraste. Y después están los tóxicos. La cocaína, esta es una carta manuscrita de Freud y su casa natal, que era uno de los defensores de la cocaína como anestésico. La cocaína suele dar mucho cuadro confusional, agresividad, despersonalización. La polifarmacia, habíamos hablado un poquito, que los fármacos los entreguemos nosotros los médicos no quiere decir que estén exentos de efectos adversos, y muchas veces cuando sumamos fármacos, sumamos estos efectos, y el paciente puede llegar a tener alguna toxicidad y cuadro confusional. Y después están los ambientales. Este es el caso de un derrame, un gas tóxico, donde puede generar confusión por causa ambiental. Hay que tener en cuenta que si uno va a ser socorrista, no acercarse hasta que el área esté segura. Y después, bueno, quedan algunos tóxicos más raros que los dejo para ustedes. Esto es una desmielinización actínica. Es un paciente que se hizo radioterapia por metástasis cerebrales. Y lo que podemos ver en las imágenes es que las metástasis no se ven, respondió muy bien, pero generó una desmielinización actínica. Todo lo que es sustancia blanca se ve afectado, como ustedes ven en las 3 imágenes, y el paciente queda con un cuadro de pseudodemencia por desmielinización actínica. Hipertensión endocraniana, en la primera de todas las resonancias, arriba a la izquierda, podemos ver unos ventrículos gigantes con hiperintensidad alrededor, como se suele ver en el Jacquinada. En la resonancia al lado, donde están las flechitas, podemos ver la silla turca vacía. Acá, en la de acá abajo, que hay flechitas negras, podemos ver también cómo se afecta el nervio óptico. Al igual que en esta, donde vemos el edema del nervio óptico y cómo la papila se va borrando. No es la papila que vemos nosotros en el fondo de ojo, sino el centro del nervio óptico, cómo se va borrando. ¿Cuál es la clínica de esto? Es muy florida y muy distinta en cada paciente. Sí es importante que el inicio es siempre agudo, no hay un inicio solapado, el inicio es agudo. Esto es lo que también lo diferencia de las demencias. La demencia tiene un inicio lento, crónico, que va pasando en meses y años, y esto es agudo, pasa en días. El curso es fluctuante, es común que a la mañana el paciente esté desorientado, a media tarde esté mucho mejor y a la noche vuelva a estar desorientado. Generalmente tiene un gran déficit de atención, fallas de memoria, desorientación temporoespacial es casi una constante, pensamiento incoherente muchas veces, otras veces están psíquicos y uno les habla y el paciente contesta con mucha lentitud, alteraciones del nivel de conciencia puede ir desde el estupor hasta la excitación, alteraciones de juicio, razonamiento, irritabilidad, ansiedad, excitación psicomotriz y en algunos casos alucinaciones como se ve en la foto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante un paciente con un cuadro confusional? Lo primero es el control de signos vitales. ¿Por qué? Pues si el paciente tiene 70 de sistólica, tenemos que arreglar eso antes de seguir con cualquier otra cosa. Y 70 de sistólica es un valor que alcanza para que el paciente esté confuso. Una vez que evaluamos los signos vitales, hay que hacer ortostatismo, ver si el paciente no está sangrando. Buscar un foco infeccioso, esto es obligatorio en todos. Descartar globo vesical, hay que ver que el paciente no tenga un globo vesical. El globo vesical es una causa muy común de cuadro confusional. Es doloroso, molesto en un paciente que no se puede expresar bien y se soluciona fácilmente con una sonda. El flapping o las mioclonías negativas, típico de las insuficiencias parenquimatosas, y obviamente se deterioro del sensorio. Bien. ¿Qué pedimos en el laboratorio? Lo que está en verdecito es lo que se pide obligatoriamente. Un hemograma con recuento plaquetario, función renal, una glucemia, unos gases en sangre arterial y un estado ácido base. Si sospechamos que el paciente pudo haber estado expuesto a monóxido de carbono, hay que pedir una carboxihemoglobina, si no, no. Hay que pedir un ionograma y hay que pedir calcio iónico, sobre todo en pacientes con antecedentes de tumores. Coagulograma también es importante, sedimento urinario sin dudas, electrocardiograma y placa de tórax. Y un hepatograma también para descartar trastornos parenquimatosos. En casos seleccionados vamos a pedir perfil tiroideo, BDRL y HIV. Imágenes. La TC de cerebro sin contraste nos alcanza, generalmente, se solicita cuando no se puede definir la etiología. Si ustedes le piden en un laboratorio y el paciente tiene 110 de sodio, no hace falta que le hagamos una tomografía, si no tiene foco. Ya tenemos la causa. Y si el paciente tiene fiebre y no encontramos ningún foco, a veces hay que hacer una tomografía previo a la PL. ¿Cuándo nos solicitamos tomo? Como les dije antes, si hay una causa evidente, por ejemplo una hipocalcemia, no hace falta pedir una tomografía, se arregla el calcio y después se ve. Si el paciente está vigil y comprende órdenes simples,
busquémosle la causa, pero la tomografía no nos va a ayudar en ese caso. Y si no hay traumatismo de cráneo ni signos de foco, tampoco hace falta pedir una tomografía, excepto en los pacientes HIV, que si les vamos a hacer una PL siempre hay que pedirla. Criterios diagnósticos son 4. Alteración de la conciencia y disminución de la atención es el primero. Cambios cognitivos no relacionados con demencia previa o en desarrollo. Instauración rápida y con curso fluctuante. Evidencia de condición médica, intoxicación o abstinencia a drogas o efecto adverso de las mismas. Todo esto son los criterios diagnósticos de cuadro confusional. La mejor estrategia es la prevención, pero generalmente no se lleva a cabo en casi ningún lado. Hay que mantener al paciente orientado con movilización temprana, tratar de no utilizar psicofármacos en la medida de lo posible, evitar la deprivación de sueño, proveerle los anteojos y audífonos, como dije antes, y hay que usar intervenciones tempranas para evitar la deshidratación. Lo que nosotros decimos, esto de que tengan un almanaque en cada habitación y relojes, no se cumple en casi ningún lugar. Son muy pocos los lugares donde lo vemos. Y es una medida muy simple, no sé por qué no se cumple. Tratamiento, mantener las constantes vitales, tiene que estar normotenso, afebril, con buena frecuencia cardíaca y respiratoria, buena saturación. Cuando tenemos una causa etiológica determinada hay que tratarla. Si tiene infección urinaria hay que darle antibióticos, si tiene hiponatremia hay que reponer el sodio, y así sucesivamente. Suspender medicación potencialmente causal. Las benzodiazepinas son medicación muy probablemente causal y muchas veces las dan en los sanatorios a veces indiscriminadamente. Así que hay que fijarse si hay alguna medicación que pueda estar generando el cuadro y retirarla. Tiamina 100 miligramos intravenosos siempre ayuda. Si el paciente no tenía déficit de tiamina, no le va a generar ningún daño, y si lo tenía, lo vamos a ayudar mucho. Las medidas ambientales de las que ya hablé, poner un almanaque, poner un reloj, que la habitación tenga ventana, que el paciente pueda diferenciar el día y la noche, son medidas que están probadas que sirven y que hay que tratar de hacerlas siempre. Protección, contención mecánica cuando el paciente no está lúcido y tiende a autolastimarse. Nosotros hemos visto todos pacientes que se han arrancado la sonda vesical sin desinflar el balón, con traumatismo de uretra, que se han arrancado vías, vía central, incluso hasta hemos visto pacientes que se han autoextubado. Por eso tienen que estar con contención mecánica. Y en algunos casos derivar a centros especializados. Acá en el país generalmente se trata en los centros comunes, en los centros de autos. Estas son las drogas más clásicas. No es importante que se sepan todo, mucho menos las dosis, pero sí sepan que el haloperidol es el que da más extrapiramidalismo, es una droga vieja, muy útil, existe por vía endovenosa, por eso se sigue usando mucho, y cuando el paciente está muy excitado, la vía endovenosa o la intramuscular son muy útiles. Se usa, generalmente son 5 o 10 miligramos que se dan por vez, y hay que tener especial cuidado en los pacientes con parkinsonismo y en los que tengan trastornos cardíacos. Los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, se están usando cada vez más. La quetiapina es la más usada acá en nuestro país. La risperidona es especial para los pacientes que tienen agresividad, disminuye un poquito la agresividad. Solo están testeados en estudios chicos, pero la verdad es que el resultado de estos es bastante superior al haloperidol, y con la salvedad de que no dan extrapiramidalismo o lo dan en muy pocos casos. El único problema es que ninguna de estas existe por vía parenteral, con lo cual es una limitación cuando el paciente está muy excitado. Las benzodiazepinas sirven únicamente como para los cuadros de abstinencia alcohólica. Ahí son el lorazepam es de elección, pero el resto de los cuadros suele calmar al paciente transitoriamente, pero después lo deja más confuso e incluso le puede dar excitación paradojal, así que si no es un cuadro de abstinencia, tratamos de no usarla. Y la trazodona, que es un antidepresivo, acá no la usamos mucho como tratamiento del delirio. Bueno, eso es todo. Gracias a todos por su atención. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Saludos para todos.